Dice la palabra de Dios en el libro de los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Con un corazón dispuesto hoy, Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en nuestros hogares. Gracias, Señor, por tu presencia en las iglesias, en nuestra congregación. Gracias, Señor, porque hasta aún y hasta hoy has estado con nosotros, Señor. Nos has cuidado. Nuestras entradas y nuestras salidas han estado protegidas siempre por ti, Señor. Y aún a veces lo que nuestros ojos no ven, tú eres el que tiene el panorama completo y siempre, Señor, cuidas de todos tus hijos, de tu iglesia, Señor. Estamos, Señor, expectantes y sabemos que muy pronto vienes, Señor. Demasiadas señales hay que nos instan, Señor, a ponernos de rodillas y a orar y clamar al único Dios vivo y verdadero, para que tú pronto, Señor, vengas y rescates a tu iglesia, para que pronto, Señor, tu palabra y tu evangelio sea, Señor, llevada a toda criatura, con esa gran comisión, Señor, que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que seamos valientes y esforzados, y que nuestras vidas verdaderamente sean, Señor, verdaderos testimonios, para que la gente esté ávida de saber de ti, de conocer, Señor, en la manera en que tú nos has transformado, de la manera, Señor, en que has moldeado estos barros y has creado unas vasijas nuevas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque con nada podemos pagar lo que de gracia hemos recibido, pero de gracia también debemos compartirlo con la demás gente, Señor, y las almas se pierden. Te pedimos, Señor, como dice la Escritura, sigue enviando obreros a tu mies, Señor. Síguenos usando con poder. Que ese deseo, Señor, de hablarle a la demás gente tu mensaje de salvación siempre esté presente, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que nos convertamos, Padre, en verdaderos ganadores de almas, Señor, por amor de tu nombre, para tu gloria y tu poder, Señor. Te pedimos, Padre, que los miembros de la congregación que aún no llegan, tú apresures sus pasos y pronto los tengamos aquí. Y quien el día de hoy no pueda estar, que no se quede, Señor, sin ser ministrado con tu palabra, con tu mensaje, Señor. Sedientos y hambrientos de ti, oh Dios Todopoderoso, rogamos que tu presencia permanezca con nosotros. Anhelamos tener comunión contigo, y en este culto de alabanza estamos hoy alegres, porque es tu amor el que nos une y es tu Espíritu el que nos santifica. Celebramos tu presencia con nosotros. Nos gozamos al saber que tenemos la gracia de estar ante ti, porque tú eres la razón de nuestra existencia, y a ti, solo a ti, te rendimos adoración. Solo en ti encontramos paz, porque en ti reposa nuestra esperanza. Aviva, Señor, este culto y nuestras vidas a diario. Recibe la gloria, la honra y el poder. Habla hoy a nuestro espíritu, que salgamos transformados por completo para tu gloria. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta mañana, Señor, estamos poniéndonos en tus preciosas manos, Señor. Tú sabes, mi Dios, qué necesidades tiene nuestra iglesia, Señor. Necesitamos, Padre, un avivamiento en ella, Padre bendito.
Señor, en tus manos ponemos a cada congregación, a cada congregante, mi Dios, a aquellos, Señor, que aún no han llegado, Señor. Apresura los pasos de ellos para que puedan escuchar tu bendita palabra, Señor, y aquellos que están enlazados, mi Dios, por medio de los medios de comunicación que tenemos, escuchen con amor tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los miembros de esta congregación. Ponemos sus necesidades, aquellos que por enfermedad no están con nosotros. Pon tu mano bendita en ellos, Señor, y tráeles sanidad. Señor, preparamos nuestros corazones para que tú nos hables. Esperamos tu preciosa palabra. En Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo pedimos. Amén. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por su amor y su misericordia. Damos gracias a Dios también por el himno que acabamos de entonar, que nos hace reflexionar acerca de nuestra vida, de lo importante que es caminar
cerca de Dios. Sabemos que nuestro caminar en esta vida no es en vano, porque fuimos traídos a esta tierra con un propósito muy grande, que es caminar con Dios y que Dios camine con nosotros, conocerlo a Él, a quien nos creó y nos dio la vida, alabarlo y bendecir y glorificar su santísimo nombre, porque tuvo a bien no solo habernos dado la vida, sino aún salvarnos. Y tenemos la preciosa promesa de una vida eterna, de caminar en esta tierra a su lado, de su mano, cuidados, guardados, protegidos por nuestro amado Dios, y saber también que un día viviremos en plenitud con Él. Y de eso trata también el salmo de esta mañana, de que pensemos en el propósito que tuvo Dios de haber creado a un género humano, y es para salvarlo, para sostenerlo y sustentarlo por el tiempo que esté en la tierra, librarlo de peligros y de todo mal, y con la firme promesa y preciosísima promesa de tener la vida eterna. Por eso vemos en este salmo, si lo buscamos en nuestras Biblias, es el salmo número 89. Se titula Pacto de Dios con David. Y aunque aquí se está refiriendo a David como un ser humano, es el pacto que Dios hace con su propia creación, con nosotros los seres humanos. Dios, habiendo visto que el hombre cayó en el Edén y que habíamos perdido todo beneficio, hace un pacto con la humanidad y le dice: no te dejaré para siempre caída, voy a proveer de un Salvador. Dios mismo ya lo había elegido. Por eso hace el pacto Dios con David y pone en empeño su propio nombre y su propia palabra. Y por lo tanto, estamos bien seguros de que Dios cumplirá lo que ha prometido a David y al ser humano que se acerque a Él, que le busque, que camine con Él todos los días. Por eso dice Másquil de Etán Ezraíta. Másquil significa instructivo o meditativo. Es un salmo de instrucción y de meditación. Fue escrito para Etán Ezraíta, que fue un hombre que fue considerado en su tiempo como un sabio. Sin embargo, todos sabemos que Dios cada día se ha ido superando. Y cuando llega Salomón, la sabiduría de Salomón sobrepasó en gran manera a la sabiduría de Etán. Sin embargo, él fue un sabio en su tiempo. Vamos a leer los versículos del 20 al 37. Dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia
y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Amén. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar sus lugares. Como nosotros podemos ver, este salmo se titula Pacto de Dios con David, y como ya vimos, también nos compete a nosotros como parte del género humano. Las circunstancias que rodean este salmo era más o menos, se cree, que cuando se había derrumbado Israel ante Babilonia. Pero a la vez también nuestro Dios afirma que sus misericordias son para siempre. Y David, como tipo de nuestro Señor Jesucristo, ahorita veremos cómo este salmo en sus palabras nos lleva a ver que, si bien habla de pacto de Dios con David, también hace referencia a que el Hijo de David y llega hasta nuestro Señor Jesucristo, que es el elegido, el ungido de Dios para salvar a la humanidad. Por eso este salmo, en sus primeros 4 versículos, dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije: para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Las misericordias de nuestro Dios tienen una garantía, pues, como dice en el versículo 3, parte 2, juré. Dios jura por sí mismo, por lo tanto, las misericordias de Dios son firmes para con cada uno de nosotros. Es maravilloso saber que nuestro Dios empeña su propia palabra. En los versículos del 5 al 14 dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud tú los formaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán a ti, cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Toda la creación se conmueve ante Dios, toda la creación es dominada por Dios. Reina nuestro Dios sobre todo, aún sobre lo que hemos visto que es creado y es grande, es majestuoso, como el mar, los cielos, el universo.
Y también tenemos que estar conscientes de que Dios domina sobre el género humano. Imperios, reyes, todos están por debajo de la autoridad de nuestro Dios. Nuestro Dios sigue reinando y sigue teniendo el control de este mundo, de lo que aquí acontece. Por eso el Señor ha sido misericordioso y le ha enviado al género humano el ungido. Dice el versículo 16, en tu nombre se alegrará. Vamos al 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Aquí es donde nosotros como seres humanos tenemos que entender la bienaventuranza, que es aclamar a nuestro Señor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y Él tiene cuidado de nosotros. Y nosotros, el objeto de nuestra vida no es divertirnos y vivir solamente cada día conforme venga. Sabemos que el objetivo de nuestra vida es alabar y bendecir a nuestro Dios y caminar siempre de su mano. No estamos por casualidad, pero tampoco vamos por casualidad. Tenemos que tener un objetivo y un firme propósito en nuestra vida. Y el propósito nos lo ha dado Dios mismo. Él nos dice, no nos va a dejar, dice, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Todo el pueblo que deje que Dios sea el que lo conduzca y lo guíe, todo ser humano que elija que Dios sea el que lo conduzca, andará a la luz. No andaremos de noche, sino como de día. Nos alegraremos en su poderosísimo nombre todo el día, dice el versículo 16, y en su justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Dios nos sacará victoriosos de cualquier conflicto que nos encontremos, y no con fuerza o por intervención humana, sino Él con su brazo poderoso y por su buena voluntad nos sacará adelante. Y el versículo 18 dice, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel. Nosotros como género humano tenemos que ser sabios y saber dónde resguardamos nuestra vida. Resguardarla bajo el poder y el cuidado de nuestro Dios. Tenemos un enemigo y no lo ignoramos. Tenemos al enemigo que se llama Diablo y Satanás, el cual está para hurtar, matar y destruir a todo ser humano. Y tenemos el escudo maravilloso que es nuestro Dios. Es cuando tenemos que ser sabios y elegir en qué parte nosotros queremos estar y bajo el cuidado de quién queremos estar. Sabemos que nuestro Dios no nos dejará ni nos desamparará. Juró por su propio nombre. Por lo tanto, tenemos la certeza y la seguridad de que seremos victoriosos en Él. Después, en el versículo 19 dice, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Aunque hablábamos que David es muy similar a nuestro Señor Jesucristo, no nos cabe la menor duda de que en este salmo está refiriéndose al Señor Jesucristo. He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. Hay una salida, hay una manera de que nosotros los seres humanos seamos salvos y salgamos salvos de esta vida mediante nuestro Señor Jesucristo. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Aunque David también no era de una familia noble ni influyente en su tiempo, fue elegido por Dios de entre el pueblo como uno de ellos. Y Dios lo exaltó y lo llevó a una de las posiciones más elevadas. Al igual que a David, a nuestro Señor Jesucristo, el Señor lo elige de entre los seres humanos. Por eso nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, no nos cabe duda que fue verdadero Dios y verdadero hombre.
Vino, se hizo hombre y de entre los hombres nuestro Dios lo levanta para darnos salvación. En el versículo 20 dice: hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Eligió a nuestro Señor Jesucristo, pero al haber elegido a nuestro Señor Jesucristo no se queda y se limita allí. También a todos los que estamos bajo la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todos los creyentes, todos los que nos amparamos bajo la sombra poderosa de nuestro Salvador y que somos redimidos por la sangre preciosa de Jesús, también somos elegidos como santos, también somos ungidos para Dios, apartados para ya no caminar en esta tierra sin una esperanza, para no caminar también sin conocer nuestro origen o nuestro destino. Conocemos nuestro origen, venimos de Dios, y conocemos nuestro destino, vamos a Dios y caminamos con Dios. Por eso nos dice que Él nos eligió para formar parte de una iglesia. Ya no somos extraños, por eso nos llamamos hermanos, porque ya somos una familia en Cristo y ya tenemos todos un mismo Padre. Dice versículo 21, mi mano estará siempre con él y mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. Qué promesa más maravillosa nos hace Dios, hermanos, que a través de David, a través de nuestro Señor Jesucristo, a nosotros la iglesia no nos dejará a merced de nuestros enemigos. No hay razón para que nosotros vayamos cabizbajos o tristes. Tenemos un Dios que luchará por nosotros, nos cuidará, nos guardará y nos protegerá. Dice, la descendencia de David sigue viviendo en la persona del Señor Jesús, mas la descendencia de nuestro Señor Jesucristo somos nosotros los creyentes. Y aunque la fe de nosotros falle, nuestro Dios nunca fallará. Él ha hecho un pacto con nosotros. Y por eso dice la última parte del versículo 24, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Mientras estudiaba este salmo, decían los estudiosos que David nunca llamó a nuestro Dios Padre, que este término lo utiliza nuestro Señor Jesucristo hasta que llega a la tierra y nos enseña a nosotros los creyentes a clamar a Dios con este amoroso término. Por eso le decimos Abba Padre, por eso somos hijos adoptados de Dios, que llevamos incluso dentro de nuestras venas el ADN de Dios. ¡Qué privilegio le ha dado Dios a la iglesia! Por eso nos dice, mi Dios y la roca de mi salvación. Es a todo aquel creyente, a todo aquel que, como dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De la misma manera a nosotros nos dice como iglesia, todos los que somos creyentes somos parte de la familia de Dios. Ya Dios no está alejado de nosotros ni ajeno, es mi Dios y la roca de mi salvación. No la roca de la salvación de mi vecino, de mi amigo, mi roca. Por lo tanto, nosotros debemos tomar esta decisión es personal. Si una persona, un ser amado nuestro, ha sido creyente, pero si nosotros no hemos tomado la decisión, no hemos formado parte de la familia de Dios. Es una decisión que cada persona debe tomar, formar parte de la familia de Dios,
Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. Por eso también nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero es Padre mío, y cada uno de nosotros hacemos a Dios nuestro Padre cuando le aceptamos, cuando dejamos que Él camine con nosotros todos los días de nuestra vida. Y sabemos y tenemos estas preciosas y grandísimas promesas de que no seremos jamás dejados solos, no seremos dejados a merced de nuestros enemigos, sino Dios nos guiará en esta vida y en la vida eterna, porque también nos da la promesa de vivir, habitar con Él en los cielos todos los días de nuestra vida y aún por la eternidad. Por eso dice versículo 27, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Aquí habla de la iglesia. Nosotros somos la descendencia de Jesús en Dios. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Así ha sido. Dios no dejó a David, sino que levantó de la raíz de David a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios no dejó a nuestro Señor Jesucristo tampoco cuando pendía de la cruz y le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Nuestro Dios lo levantó de la tumba, lo exaltó y lo llevó a los cielos. Y toda la milicia celestial y todos los habitantes celestiales le han exaltado, han bendecido y glorificado su santísimo nombre, porque triunfó nuestro Salvador sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todos nuestros enemigos. Por lo tanto, nosotros tenemos a este gran sumo sacerdote a favor nuestro. Pero dice el versículo 38, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo y has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados y has destruido sus fortalezas. Los saquean todos los que pasan por el camino y es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos y has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud y le has cubierto de afrenta. Aquí describe claramente el salmista los sufrimientos de nuestro amado Salvador. Aunque también la casa de David, si recordamos y leemos la historia, también fue duramente sacudida por las pruebas y duramente sacudida por la rebelión de Absalón. Pero nuestro Dios lo sacó triunfante, y el salmista, de una manera muy razonable, en el versículo 46 le apela a la misericordia de Dios y le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Es un sentimiento que incluso nosotros los creyentes lo llegamos a experimentar a través de nuestra vida. Cuando estamos caminando con Dios, hay momentos de prueba, hay momentos difíciles en los que parece que todo se ha derrumbado, en los que parece que todo se ha caído. Pero tenemos que tener la confianza de que si nosotros, aún en medio de la prueba y en medio de las vicisitudes,
no rompemos nuestra relación con Dios, hemos de salir victoriosos, porque el Señor no nos dejará para siempre en el poder del Seol, o en el poder de nuestros enemigos, o en el poder de la prueba y de los momentos difíciles. El Señor no rechaza a todo aquel que acude a Él. En el versículo 46 también a mí me hace pensar que es cuando estamos en medio de la prueba, pero llegamos al altar de la oración, doblamos nuestra rodilla y le decimos: Señor, nuestras fuerzas se han acabado, se han agotado. ¿Hasta cuándo, Señor? Y Dios siempre tendrá misericordia de nosotros. Él se acordará, dice, de que nuestro tiempo es breve, que somos frágiles, y Él nos levantará. Y entonces veremos y podremos decir: no fue en vano, oh Dios, que hiciste un género humano. No fue en vano, porque también le diste un Salvador, le diste una salida de en medio de la prueba. Y por eso nos dice el versículo 48, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Así como nuestro Señor Jesucristo fue levantado de la tumba y llegó triunfante al Padre Celestial, presentando pruebas de su sacrificio en la cruz, así nosotros nos levantaremos. No nos dejará para siempre en la prueba, no nos dejará para siempre en los momentos difíciles. Le dice el versículo 49, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, del oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos han deshonrado y han deshonrado los pasos de tu ungido. Ciertamente Dios a los enemigos les dará su justo pago, y a nosotros nos sacará para siempre. Por eso parece que el salmista toma nuevamente fuerzas y aliento y concluye en una alabanza a Dios, sabiendo que no nos dejará para siempre, que el Señor nos levantará y nos guiará. Pero aquí cabe mencionar que no está hablando de la humanidad en general, está hablando del ungido, es decir, en el caso de nosotros está hablándole a la iglesia. Los que busquemos a Dios en nuestra vida, los que busquemos a Dios mientras puede ser hallado, a esos levantará el Señor, a esos librará, les cumplirá sus misericordias, y sus promesas serán firmes solamente en el pueblo. En aquellos que elijan vivir fuera de los caminos de Dios, ellos ya tienen su justo pago. Esto es a la iglesia, que nosotros nos mantengamos firmes, que sí es cierto que, como lo menciona el canto de los niños, y mi mamá lo menciona mucho, nuestra barca se hace hacia un lado y se hace hacia otro, pero dice, el Señor la sostendrá y no se hundirá. Asimismo es la vida del creyente. Dios nos sostendrá y no nos hundiremos, aunque parece que las tormentas a veces son demasiado fuertes, pero tenemos a nuestro Dios peleando por nosotros. Por eso concluye el salmista de una manera maravillosa, y nosotros gozosos nos unimos a él y dice: bendito sea Jehová para siempre, amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y que esta palabra le haya sido de bendición a cada oyente. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Padre Celestial, porque aunque fue un salmo extenso, Señor, y no pudimos analizarlo detalladamente, en la pequeña, Señor, meditación que nos permitiste tener en él, podemos reflexionar acerca de nuestra vida. Nuestra vida es breve, es corta, Señor, pero tenemos, oh Dios, el amparo poderoso de tu diestra. Señor, tú juraste por ti mismo que no nos dejarías ni nos desampararías,
y sabemos que las misericordias tuyas son nuevas cada mañana. Danos una nueva misericordia cada día para que caminemos firmes, sabiendo en quién hemos creído. El Dios creador de todo cuanto existe, que tiene dominio sobre el mar, la tierra, el universo, sobre imperios, sobre reinados. ¿Cómo no tendrás dominio sobre nosotros y nos guiarás, Señor, con tu poderosa diestra? ¿Cómo no nos sacarás victoriosos de en medio de las vicisitudes y las pruebas, oh Dios, cuando éstas parece, Señor, que nos ahoga? Pero tú no nos dejarás, sabemos en quién hemos creído y hemos de mantenernos firmes, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios y que tú, oh Señor, sostuviste a David tu siervo, como sostuviste a nuestro Salvador Jesús y lo sacaste triunfante de la tumba. Y ahorita, Señor, está a la diestra tuya intercediendo por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. Y dice tu palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, Señor, por nuestro Salvador Jesús. Gracias, Señor, porque no estamos solos ni hemos sido abandonados. Seguimos siendo guiados por tu Espíritu Santo y sostenidos hasta que tú vengas. Y aún allí, Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y llevados a habitar contigo por la eternidad. Y nunca más, dice tu palabra, derramaremos lágrimas, porque nuestras lágrimas serán enjugadas una vez y para siempre. Y tú llevaste todas nuestras enfermedades y dolencias. Oh Señor, déjanos ampararnos bajo la sombra de tus alas y nunca salirnos de tu cobertura, amado Dios, porque estamos conscientes, Señor, de que sin ti nada podemos hacer y sin ti nada queremos hacer. Quédate en cada vida, en cada corazón y cada pensamiento esta tarde, en todos tus hijos, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Damos lugar al mensaje de esta tarde. Dios les bendiga. Amén. Dios siga bendiciendo su palabra. Hermanos, puestos en pie, vamos a entonar el himno, oh Dios eterno, tu misericordia. Está en nuestros boletines. Amén. Una sombra de duda tendrá.
Buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes. Aprovechando que estamos puestos de pie, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en San Marcos, capítulo número 6. Vamos a leerlo, 2 porciones. Primeramente los versículos del 30 al 34 y posteriormente nos vamos del 53 al 56. San Marcos 6, versículos 30 al 34 y nos pasamos a los versículos 53 al 56. Amén. Vamos a leerlo todos unidos y la palabra del Señor dice así: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Oremos. Vamos a poner en las manos de nuestro Dios esta meditación de esta tarde, que Él sea el que nos hable a nuestros corazones. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones, porque hasta este momento, Señor, tú has sido con nosotros. Te damos gracias y no tenemos con qué pagarte tantas bendiciones que tú tienes para con nosotros. Porque tú, Señor, has puesto tus ojos en nosotros, en esta tu iglesia. Porque nos has hecho partícipes de esta salvación tan grande. Porque tú, Señor, extendiste tu amor hacia nosotros. Viste, Señor, nuestra condición y tuviste misericordia y compasión de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque aquí estamos por tu voluntad, aquí estamos, Señor, porque tú has extendido tu mano sobre nuestras vidas y la vida, Señor, de nuestras familias. Ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos en esta hora. Cada uno, Señor, de los miembros de esta congregación y cada uno, Señor, de aquellos que han dispuesto a escuchar tu palabra el día de hoy. Que tú abras, Señor, nuestros oídos para que podamos, Señor, escucharte con entendimiento, Señor. Que abras nuestra mente para que podamos discernir, comprender qué es lo que tú quieres hablarnos en esta tarde a nuestros corazones. Nuestros corazones, Señor, los abrimos para que tu palabra, Señor, penetre y se quede, Señor, en nuestro corazón, que sea sembrada en nuestro corazón y que dé fruto. Y ponemos en tus preciosas manos nuestra voluntad para someternos, Señor, a ti, a tu soberanía, para que tú, Señor, nos guíes, nos fortalezcas, nos ayudes, Señor, a obedecer tu palabra, a abrazarla, a caminar, Señor, con tu palabra, a no dar un paso atrás, bendito Dios, a estar firmes hasta el día, Señor, que te veamos cara a cara. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de esta tu amada iglesia.
Quédate, Señor, con cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, las necesidades de esta iglesia, las ponemos en tus manos. Desde antes, Señor, de que viniéramos a tus pies, tú conoces, Señor, cada uno de nosotros y de las necesidades que tenemos. En tus preciosas manos las ponemos. Tú eres, Señor, el Dios todopoderoso, el Dios de sanidad, el Dios, Señor, que fortalece, que conforta, que consuela, el Dios que provee de todo, Señor, lo necesario para nuestra vida. A ese Dios apelamos en esta tarde y a ese Dios todopoderoso confiamos de que tú estás con nosotros y suplirás todas nuestras necesidades conforme a tu voluntad y a tu soberanía. Quédate, Señor, en esta tarde, aquí con nosotros. Te lo pedimos humildemente en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Continuamos con esta serie de Marcos, estudiando el Evangelio de Marcos, en el cual nosotros podemos ver el estilo literario de Marcos, el cual parece ser que nos cuenta historias intercaladas. Primeramente nos habla de cuando el Señor envió a los apóstoles a predicar, que fueron de 2 en 2, que fueron enviados por nuestro Señor, que fueron ungidos y tenían un propósito particular de extender la doctrina del arrepentimiento. Posteriormente es interrumpida la historia para contarnos sobre la muerte de Juan el Bautista. Y nuevamente regresan ahora en este relato, donde regresan los 12 apóstoles para dar cuentas de la misión a la cual ellos habían sido enviados. Este había sido el primer viaje misionero de los apóstoles solos, la primera vez que ellos se habían separado de nuestro Señor Jesucristo. Tenían un viaje ministerial que tenían que llevar a cabo y los envía el Señor por toda Galilea, que si nosotros al día de hoy analizamos todo el territorio que ellos recorrieron, se dice que recorrieron alrededor de 205 aldeas, más aquellas ciudades pequeñas que tenían a su alrededor. Y ellos, cuando son enviados ungidos por nuestro Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo para hablar del arrepentimiento. También habían sido ungidos para que ellos llevaran a cabo los milagros y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo echaban fuera demonios. Pero también habían sido ungidos y habían sido preparados porque ellos recibieron también en carne propia el rechazo de la doctrina del arrepentimiento. Vivieron en carne propia durante todo este viaje misionero la incredulidad de mucha gente. Por eso ellos fueron ungidos. Sin embargo, aún después de ellos haber sido rechazados, tal vez ellos venían gozosos, venían cansados, venían exhaustos, pero venían gozosos y venían a contarle a nuestro Señor Jesucristo sobre lo que ellos habían hecho. Aunque no tenemos referencias en las Sagradas Escrituras de los detalles de lo que ellos vivieron y de lo que ellos vinieron a reportarle a nuestro Señor Jesucristo, es con plena seguridad que ellos, al llevar a cabo la doctrina del arrepentimiento, se enfrentaron a las doctrinas falsas que habían sido promovidas por los fariseos y por los escribas.
Habían enseñado ellos un legalismo asfixiante hacia el pueblo de Dios. Estaban fundamentadas esas enseñanzas en tradiciones religiosas, en tradiciones humanas, en prácticas religiosas, que ciertamente no servían de nada porque no resolvían los problemas de la humanidad, no resolvían los sufrimientos y por todo lo que ellos estaban pasando. Sin embargo, ellos enfrentan esta gran verdad, esta gran realidad, cuando ellos son enviados a eso. De la misma manera, en estos días nosotros nos enfrentamos a esto mismo. Existe aún todavía mucha incredulidad en el mundo, mucha gente que sigue tradiciones, que siguen prácticas religiosas y que siguen doctrinas arraigadas por una tradición, por obligación, y algunos otros inclusive hasta por convicción. Vemos cómo sigue habiendo pueblo prisionero de estas prácticas religiosas y no se resuelven los problemas, no se resuelve la condición y el estado del hombre al seguir estas prácticas, aunque aparentemente pareciera que así es. Como dice un rabino cristiano, dice: el pueblo judío vivía antes anclado en el pecado y estaban totalmente ajenos y perdidos de la experiencia maravillosa que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la redención. Y de la misma manera, mucha gente al día de hoy, al vivir anclados dentro de ese pecado, viven totalmente ajenos de esta hermosa experiencia. Todavía hay, inclusive, quienes se dicen cristianos, lamentablemente, que viven bajo esta condición, y es lo que los apóstoles necesitaban predicar a todas aquellas personas que vivían bajo esta misma condición. Y lo dice en San Marcos 6:13: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. No solamente les predicaban sobre el arrepentimiento, sino también con hechos. Ellos, con la unción del Espíritu Santo y con la unción que ellos tenían, ellos también ungían a otros con aceite y echaban fuera demonios y sanaban a muchos enfermos. Ya habíamos platicado con anterioridad lo que significaba ungir con aceite, lo que hace un pastor con las ovejas. Ungir con aceite a la oveja representa como un repelente que le ponen en su cabeza, porque durante toda la travesía que ellos están pastando, muchos insectos a veces se meten en su nariz, algunas moscas que se meten dentro de su nariz, les depositan a ellas los huevecillos, y estos huevecillos hacen gusanos, y obviamente el gusano le molesta a la oveja y empieza a caminar y empieza inclusive a morder y a lastimarla, y la oveja de manera indefensa no sabe qué hacer, y lo que hace únicamente para poder aliviar esa molestia o poder sacar esos gusanos que tienen en su nariz, se golpean contra las piedras, contra las rocas, se dan topes contra las rocas. Pero es tanta la molestia que lo hacen a veces ellas de manera tan fuerte que sangran. Y obviamente la sangre atrae más insectos y incrementa esa condición, hace que se propaguen aún más esos gusanos. Y se sigue dando de topes y de topes y de topes hasta que no puede más.
y muere la oveja. De manera que cuando el Evangelio llega a aquellos que están aturdidos, que están contaminados con el pecado, que están dándose de topes por todos lados, por todas las paredes, el Señor al ungir sirve como repelente para que el pecado no penetre y no nos demos de topes y de topes y de topes hasta llegar a la muerte. Ese era el propósito que el Señor tenía y el propósito por el cual los apóstoles habían sido enviados a aquellas ovejas que necesitaban de un pastor, de la enseñanza, pero que también tenían una necesidad urgente de milagros como sanidad, de milagros como librarlos de la opresión de los demonios, de Satanás. Y en ese nombre ellos hacían esto. Obviamente, después de haber tenido ese viaje, esa travesía de tantas ciudades, ellos llegan totalmente exhaustos y agotados, porque el trabajo en la obra del Señor es un trabajo agotador. Como dice la palabra de Dios, la mies es mucha y son pocos los obreros. Mucha es la necesidad que hay en el mundo, mucha es la necesidad que había en este tiempo y pocos los obreros. De manera que no descansaban ni un solo momento al ellos haber sido enviados a predicar el Evangelio. Y el trabajo en la obra de Dios por eso es desgastante, porque es un trabajo no solamente físico, sino es un trabajo espiritual. No es una lucha contra carne ni sangre, sino es una lucha contra las potestades del enemigo. Y esto obviamente hizo mella en los discípulos. Y dice en el versículo 31, Él les dijo: venid vosotros aparte, a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Analicemos un poco esta porción. Los discípulos, cuando llegaron con nuestro Señor Jesucristo después de ese viaje, al mismo tiempo estaba sucediendo lo de Juan el Bautista. Seguramente ellos también recibieron la noticia de que Juan el Bautista había sido ejecutado. Y obviamente, además del cansancio físico, además del cansancio emocional, por todo lo que ellos habían visto, todavía venía un pesar más. Y obviamente había tristeza en su corazón que había invadido su corazón, inclusive tristeza probablemente también en el propio Señor Jesucristo. Y ellos, fatigados de esa travesía, es cuando el Señor les llama y los lleva a descansar. ¿Y qué mejor lugar pueden ellos tener, los apóstoles, que es descansar con nuestro Señor? ¿Qué mejor descanso podemos tener los seres humanos que no es un descanso en el Señor cuando venimos agotados, agobiados, entristecidos? Si lo vemos desde el lado humano, los apóstoles estaban obviamente agotados, obviamente exhaustos, y ellos necesitaban urgentemente un descanso. Pero en la obra del Señor a veces no hay tiempo para ese descanso, y el descanso lo da el Señor. Seguramente cuando el Señor les habla y los llama por breve tiempo que fue a un lugar apartado, el Señor les proveyó de una clase de reposo y una clase de descanso, obviamente divina, duradera, poderosa, más allá de lo que podemos conocer humanamente,
porque el Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y cuando ellos están descansando juntamente con el Señor obviamente les provee de estas fuerzas que ellos necesitaban, no solamente fuerzas físicas, sino también de manera espiritual. La historia de repente da un giro inesperado, y es cuando la palabra nos dice que la gente le reconoció y van hacia ellos. Ellos necesitaban la fortaleza, y la fortaleza les es proveída por nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo conocía la condición de cada uno de ellos y conoce nuestras necesidades, no solamente pasadas, presentes, sino también las futuras. Y eso también es para la iglesia de hoy. Dice en San Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es el descanso que el Señor les estaba dando a los discípulos. No se trataba de un descanso físico, sino era un descanso espiritual, pero también se lo estaba dando a la multitud, a aquellos que le habían reconocido y que le seguían. Y dice en el versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La palabra compasión tiene muchos significados. Muchos lo relacionan con empatía, es decir, ponerse en los zapatos del otro, tener cierta intención de ayudar, porque se siente el dolor de la otra persona. Una de tantas traducciones lo relaciona con el estómago, con las entrañas del mismo ser humano, que se remueven al ver la necesidad de otro. Y esto describe este sentimiento que tuvo el Señor Jesús. De manera que el Señor Jesús, desde lo profundo de su ser, se conmueve. Desde lo profundo siente dolor por el dolor humano, por el dolor que estaba teniendo esa gente. Desde lo más profundo de su ser, el Señor es conmovido cuando ve a la multitud que tiene grande necesidad. De manera que la Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, no es un Dios frío, no es un Dios que está ajeno a la necesidad de nosotros, no es un Dios tirano, no es un Dios cruel, como mucha gente lo hace ver, como mucha gente cree que es, como mucha gente le reclama a Dios cuando suceden las cosas, de que Dios es insensible al dolor humano. Lo que pasa es que a veces estamos alejados de nuestro Dios, estamos alejados de Él. Nuestra incredulidad nos impide entender y comprender la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros fuéramos sensibles y abrimos nuestros oídos y nuestro corazón, podríamos entender la compasión de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él sintió, y quitar la incredulidad que hay en nuestro corazón y creer que el Señor puede transformar primeramente nuestras vidas. De manera que el Señor conocía las necesidades de esa multitud y lleva a sus discípulos a atender
a esa multitud. Y dice la palabra de Dios que los ve como ovejas. Como ya hemos visto muchas veces, la oveja es un animal totalmente indefenso y totalmente dependiente de su pastor. Es terrible para las ovejas no tener un pastor, no tener alguien que las cuide. Y simplemente no pueden sobrevivir sin que esté su pastor a un lado. Dice en Ezequiel 34, 5 y 6. Ezequiel 34, 5 y 6 dice: y andaban errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, dice el versículo 7, oíd la palabra de Dios. Y la enseñanza de los fariseos y de los escribas, como ya dijimos, era asfixiante. Era todo menos lo que la palabra de Dios dice. No había compasión en ellos y por lo tanto no había en ellos el interés de cuidar a esas ovejas. Y por eso esas ovejas se dispersaron y buscaban desesperadamente el ser atendidas. Y obviamente cuando ven a nuestro Señor Jesucristo, acuden a nuestro Señor Jesucristo. Y tanto nuestro Señor Jesucristo como los apóstoles, aún después de haber hecho ese viaje misionero y de haber atendido a mucha gente, siguen ellos atendiéndolos. Muchísima gente se reunió cerca de ellos. Se dice que aquí en Marcos nos dice que eran alrededor de 5,000. En otro de los evangelios nos dice que esos 5,000 eran únicamente mujeres y niños. De manera que si había varones o había más gente, se calcula que en realidad había alrededor de 20,000 gentes en ese lugar, a los cuales el Señor Jesús atiende. Y el Señor no se incomodó para nada por ser interrumpido, sino Él, como ya dijimos, se conmueve de su lamentable situación espiritual. Y toma esos breves momentos nada más de reposo y sigue adelante. Y nosotros como iglesia, también a veces es necesario tomar unos breves momentos de descanso. A veces cuando estamos demasiado agobiados, a veces también es necesario que nosotros hagamos un alto en el camino y hagamos una breve pausa para tener un descanso en el Señor, un descanso en Él, pero sin descuidar nuestra relación con Él, sin descuidar la comunión con el Espíritu Santo, porque esto nos va a dar la dirección correcta para poder seguir adelante, para poder caminar, para poder seguir la voluntad de nuestro Dios. Y eso es a lo que el Señor les llama a sus discípulos. Dice el versículo 53, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Nuevamente se incorporan ellos a trabajar, nuevamente se incorporan ellos a seguir atendiendo a esa multitud necesitada. Dice San Marcos 6:46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Nuestro Señor Jesucristo sabía que tenía breve tiempo, no solamente para enseñar a sus discípulos, sino tenía breve tiempo también para atender a la humanidad. Por eso es necesario también que nosotros entendamos como iglesia de Dios
que también nosotros tenemos un breve tiempo y esta vida también es fugaz y es necesario que nosotros dispongamos también un tiempo para nuestro Dios, tengamos un tiempo con Él y busquemos siempre la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero nos dice la palabra de Dios en este relato que nuestro Señor Jesucristo, uno de los intereses más primordiales que tenía para atender a esta multitud era enseñarles sobre la palabra de Dios. Es decir, no solamente estaba Él enfocado en hacer milagros, en sanar, sino que ellos entendieran la doctrina y entendieran el mensaje. De nada les servía a la gente recibir la sanidad física si no recibía la sanidad espiritual y si no recibía la enseñanza de las Escrituras para poder entender el por qué habían recibido ese milagro y que se quedara en su corazón la palabra de Dios, que se quedara en el corazón de cada una de esas personas la palabra de Dios para que ellos pudieran vivir cuando el Señor estuviera ausente a través de la palabra de Dios, porque no lo iban a tener todo el tiempo. Y como dice la palabra de Dios, el Evangelio es transmitido y la palabra de Dios, y a través del oír y del oír y del oír la palabra de Dios. Por eso el objetivo, uno de los más grandes, era el que ellos fueran instruidos y fueran enseñados en las Escrituras. Por eso dice, comenzó a enseñarles muchas cosas, pero la palabra de Dios era lo primordial, no solamente los milagros. Esta gente necesitaba con urgencia el alimento espiritual y es lo más importante. Por eso el Señor los ve como ovejas y Él como pastor, porque lo más importante que debe de hacer un pastor es atender las ovejas, es enseñarles a través de la palabra de Dios, es alimentar el rebaño de Dios a través de la palabra de Dios. El tiempo de enseñanza es primordial antes que cualquier otra cosa. Y dice que el tiempo de enseñanza se extendió hasta que la caída del sol, y les continuó y continuó enseñándoles. Y como ya dijimos, el Señor sintió compasión por ese pueblo. Y también, como ya mencionamos, desde lo más profundo de las entrañas de nuestro Señor Jesucristo sintió la compasión. Y seguramente también sus discípulos sentían esa misma compasión por el pueblo cuando lo veían sufrir. Es por eso que ellos se olvidaron inclusive hasta de comer, hasta de atender sus propias necesidades físicas. Es parte de la santidad de nuestro Señor Jesucristo el que Él se negara ante todo primeramente a Él, antes que atender a esta multitud. Dice el versículo 54, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, en ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Era tal la multitud y era tanta la gente que se agolpaba, que a muchos de ellos les era muy difícil acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos tenían tal necesidad y habían visto los milagros y habían escuchado la palabra de Dios, que la palabra de Dios había hecho mella en ellos, de manera que ellos habían creído en nuestro Señor Jesucristo.
y el haber creído en nuestro Señor Jesucristo, a ellos les otorgó esa fe para que ellos pudieran, como aquella mujer que padecía de ese azote, decir que tan solamente con tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo ellos iban a ser sanos. Aquí tenemos algunas enseñanzas. Primeramente, nuestro Señor Jesucristo, como ya dijimos, Él cumplió la ley al pie de la letra. Y nuestro Señor Jesucristo, como todo judío, Él tenía ese manto, y ese manto en el cual tenía las borlas que representaban el aprender de la palabra de Dios, el que tenía Él arraigada la palabra de Dios en Él. Por eso es que le reconocían también, y el pueblo mismo sabía del significado de ese manto. Por eso ellos decían que tan solamente con tocarle ellos iban a ser santos. Pero el Señor Jesucristo, algo también que nos enseña aquí, que a pesar de que Él fue muy popular y que toda la multitud se agolpaba y que toda la multitud iba y acudía hacia Él, jamás alimentó su corazón con orgullo. En todo momento Él estuvo consciente de que tenía una misión por parte del Padre, y que en todo momento lo que Él hacía era para agradar al Padre. Aun y cuando Él ejercía el poder y ejercía la sanidad sobre toda la gente. Y nos enseña a nosotros que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, no debe de haber orgullo en nuestro corazón, no debe de haber más que el deseo de agradar a nuestro Dios, de agradar al Padre Celestial, de honrar el nombre de nuestro Señor con nuestro testimonio, con nuestro obrar de acuerdo a las Escrituras y a la palabra de Dios, no alejándonos de la palabra de Dios y de las enseñanzas, sino poner siempre nuestra vida a disposición de nuestro Dios, para que Él use nuestra vida para compartir las buenas nuevas a otros, para que nosotros haya esa compasión genuina por los necesitados, por aquellos que no tienen a nuestro Dios, por aquellos que se encuentran en una situación espiritual oprimida por el pecado, y no actuar como esos escribas, dejar a un lado toda soberbia, toda arrogancia, y en todo momento esforzarnos para agradar a nuestro Dios, trabajar para nuestro Dios y venir a Él para tener el descanso de nuestra vida, de nuestras almas en Él, porque solamente Él puede darnos ese descanso espiritual que necesitan a veces nuestras almas, y mantener al enemigo lejos, mantener lejos de nuestros pensamientos, que no se turben nuestros pensamientos con pensamientos de soberbia, de arrogancia, o de incredulidad, o de insensibilidad hacia aquellos que necesitan de nuestro Dios. Y a esto, mis hermanos, hemos sido llamados, a someternos a Dios, a dejarnos guiar por Él, a trabajar por el Señor, a no ser indiferentes a la necesidad del prójimo. Y también nosotros, como aquella multitud, estar conscientes de que estando cerca del Señor podemos tener todo lo que nosotros necesitamos. Simbólicamente también nosotros podemos decir que tocando el manto de nuestro Señor Jesucristo,
podemos ser sanos, sanos de todo, estando cerca de Él, creyendo en Él, teniendo fe en Él. Sabemos que Él proveerá todo lo que nosotros necesitamos, pero debemos someternos completamente a nuestro Dios, nosotros como su amada iglesia, depender de Él 100% y seguir caminando con Él. Sabemos que es difícil cuando tenemos las luchas, es difícil cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados, pero es también la única forma de que nosotros podemos no solamente descansar en Él, sino ser partícipes de la vida eterna, no desfalleciendo nuestra alma, depender de Él en todo momento, en donde quiera que Él nos llame. Dios añada bendición a su palabra. Oremos. Padre bendito y santo, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones, porque tú, Señor, estás con nosotros, porque a través, Señor, de tu palabra tú nos enseñas que debemos, Señor, de depender de ti, que en ti, Señor, hay descanso, que en ti, Señor, hay fuerzas para nuestra alma, para nuestro ser, cuando parece, Señor, que nuestras fuerzas se han agotado, cuando estamos, Señor, abrumados. Pero tú eres, Señor, un Dios todopoderoso, tú eres nuestro pastor. Unge, Señor, nuestra cabeza con aceite, para que quedemos, Señor, cubiertos, para que repelamos, Señor, esos pensamientos que nos alejan de ti, que el enemigo, Señor, salga fuera, para que no nos demos, Señor, de topes, sino para confiar, Señor, y descansar en ti. Tú que eres, Señor, nuestro pastor, tú que eres, Señor, el dador de la vida, que en ti, Señor, podemos descansar, que en ti, Señor, podemos encontrar el alivio para nuestra alma. No te apartes, Señor, de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tus enseñanzas, por tu palabra, porque en ella, Señor, encontramos la vida eterna. En ella, Señor, encontramos el consuelo. En ella encontramos, Señor, el descanso para nuestra alma. En ella encontramos la solución a todos, Señor, nuestros problemas. Porque sabemos y conocemos que tú eres un Dios todopoderoso, pero también eres un Dios misericordioso, un Dios, Señor, que se conmueve a compasión, se duele, Señor, de nosotros. Tú llevaste en la cruz del Calvario todas nuestras angustias, todas nuestras dolencias. Tú nos comprendes, oh bendito Salvador. Tú no eres un Dios ajeno a nuestras necesidades, no eres un Dios frío, eres un Dios que conoce y comprende nuestro ser. Ayúdanos, Padre eterno, a someternos a ti, a vivir y a caminar, Señor, contigo, a dejarnos guiar por ti como ovejas, Señor. Que tú seas nuestro pastor, que tú seas nuestro cuidador en todo momento, y que aprendamos, Señor, a aceptar tu voluntad, a someternos, Señor, a ti, porque tú sabes, Señor, qué es lo que nos conviene, y tú sabes, Señor, qué es lo que necesitamos. Aquí está, Señor, tu amada iglesia. Nos ponemos en tus manos preciosas para que tú seas con nosotros y te quedes, Señor, en nuestro corazón. Te lo pedimos humildemente en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a abrir
Biblia ahora en el libro de Números, en el capítulo número 6, en los versículos del 24 al 26. Vamos a, puestos de pie, a tener nuestra bendición arónica. Y la palabra del Señor dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Y recitamos nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Antes de despedirnos, vamos a hacer una oración por nuestra hermana Rosy Can, para que Dios esté con ella, le dé la salud a su cuerpo. Amén. Oramos. Padre bendito y santo, gracias te damos, Señor, por haber escuchado tu palabra, porque has sido tú el que has hablado a nuestros corazones. En este momento, Padre Santísimo, queremos poner delante de ti la salud de nuestra hermana Rosy Can. Tú la conoces, Señor. Tú sabes sus dolencias, sus necesidades. Y te pedimos y te rogamos que en este momento tu Espíritu Santo, tu bendición, Señor, llegue hasta el lugar donde ella se encuentre. Le des, Señor, la salud de su cuerpo. Porque tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por la llaga de tu Hijo Jesús somos nosotros curados. Padre bendito, clamamos por tu misericordia, por tu amor, por tu bendición. Por favor, Señor, llévale de tu sanidad, Señor, hasta el lugar donde se encuentra. Porque tú eres fiel, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.